Los siguientes incisos del artículo 360, los siguientes dos incisos, nos van a conectar particularmente con los artículos 361 y 362. Son dos variantes que están conectadas y que en la práctica tienen escasa aplicación. Sin embargo, las voy a compartir con ustedes. Oposición a la producción de prueba. Esta situación procesal supone que llegamos a la audiencia y una de las partes del proceso postula que, si bien el juez consideró que había mérito para recibir la causa prueba, que había hechos que requerían la producción de prueba, esa parte entiende que esta causa es de puro derecho, que requiere el trámite de puro derecho, y por lo tanto, en este acto, se opone a que corresponda producir prueba, a que se desarrolle una etapa probatoria. En el acto se le va a conferir traslado a la contraria, principio de bilateralidad de audiencia. La contraria tendrá la oportunidad de contestar el traslado, de expedirse y de sostener que sí corresponde producir prueba, por ejemplo, y entonces el juez, frente a estas posturas contrarias adoptadas por las partes, tendrá que resolver. Y las resoluciones siempre van a tener un contenido positivo, en el sentido de que el juez tendrá solamente dos posibilidades y podrá decir: rechazo la postura de quien se opone a la producción de la prueba, porque considero que es necesario producir prueba, ratifico mi criterio anterior, y entonces seguimos en el desarrollo de la audiencia preliminar. O bien podrá admitir la tesitura de quien se opuso, y entonces en este acto, al admitir la oposición a la producción de prueba, ¿qué hará? Declarará la causa de puro derecho. Por lo tanto, advertimos aquí la respuesta a la pregunta: ¿cuáles y cuántas son las oportunidades para declarar la causa de puro derecho? Son dos. La que vimos anteriormente en el 359 y la que estamos viendo ahora en la audiencia preliminar. Si el juez admite la oposición a la producción de prueba, declara la causa de puro derecho. No continuamos con las actividades de la audiencia preliminar si esta resolución adquiere firmeza, y una vez que la declaración de puro derecho adquirió firmeza, se llama autos para sentencia, según el procedimiento que expliqué anteriormente. Variante siguiente dentro de este mismo contexto. Llegamos a la audiencia y ambas partes, la actora y la demandada, coinciden en que no es necesario producir pruebas. En este caso, si bien no es obligatorio, lo más probable es que el juez admita que no hay prueba para producir, declare la causa de puro derecho y seguimos el camino anterior. Si bien el juez no está ligado por el criterio de ambas partes en este caso. Vamos ahora a una actividad trascendente que es muy importante en el marco de esta audiencia, trascendente, importante, relevante, de la mano de la economía procesal. A esta altura será menester, dice el código, que, oídas las partes, el juez fije los hechos que deberán ser objeto de prueba. Y a tal fin, ¿qué piezas procesales va a estudiar, va a analizar cuando antes de ahora esté preparando la audiencia y en este acto realice la fijación de los hechos? Y va a considerar
las piezas de la etapa introductiva, en la que las partes introdujeron los hechos y se expidieron sobre los hechos planteados por la contraria. 330, 356, esto es 357 eventualmente. La demanda, la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación de la reconvención. Allí tenemos los relatos, allí tenemos las afirmaciones, allí tenemos las negativas, eventualmente también los hechos nuevos, ver artículo 365. Y con esa data, con esa información, el juez estará en condiciones de determinar cuáles son los hechos, ver la clase pasada, afirmados, controvertidos y conducentes. Y a partir de allí realizará un catálogo de los hechos a probar. Por supuesto, excluirá los hechos confesados, los hechos admitidos, los hechos no controvertidos, los hechos inconducentes. También excluirá los hechos imposibles, los hechos evidentes, los hechos públicos y notorios, los hechos presumidos por la ley. Y la idea, entonces, es que excluidos todos aquellos hechos que no revistan las características mencionadas, que no justifiquen el esfuerzo, el gasto de tiempo y de dinero que implica producir las pruebas, excluidos todos esos, tendremos planteado el marco ilimitado, el marco para la producción de las pruebas. No habrá que desplegar, como veremos en el punto siguiente de la mano del artículo 364, pruebas superfluas, pruebas innecesarias, pruebas meramente dilatorias. Establecidos entonces los hechos a probar, pasamos ahora a otra actividad fundamental de la audiencia preliminar, que he llamado aquí proveimiento de los medios probatorios. Con una oración, el juez provee las pruebas. De manera más completa, les diré que a esta altura corresponde que el órgano jurisdiccional se expida acerca de los medios de prueba oportunamente ofrecidos por las partes. Y aquí es necesario que ustedes evoquen el punto de la clase anterior que hemos llamado momentos de la prueba. Y habíamos distinguido 3 momentos: el ofrecimiento, la producción y la valoración de las pruebas. Y habíamos ubicado un momento principal para el desarrollo de cada uno de esos pasos: ofrecimiento, etapa introductiva, demanda, contestación, reconvención y su contestación. Ver artículo 333. Luego, producción, esencialmente durante la etapa probatoria. Y luego, valoración en la etapa conclusional o decisoria y en la etapa impugnativo-recursiva. De manera tal que ahora estamos al comienzo de la etapa probatoria, estamos a punto de desarrollar, de producir cada uno de los medios de prueba. Pero para saber qué medios de prueba habrá que producir y cuál medio de prueba no habrá que producir, es necesario el escrutinio que el juez realiza en este momento de la audiencia preliminar. Y entonces diré, el juez determinará cuál o cuáles de los medios de prueba ofrecidos por las partes resultan, y voy a incorporar 2 conceptos técnicos:
admisibles, admisibilidad de los medios de prueba, y pertinentes o conducentes, pertinencia o conducencia de los medios de prueba. ¿Cuándo un medio de prueba es admisible? Cuando su producción está autorizada por la ley, por el Código Procesal. ¿Y cuándo un medio de prueba es pertinente o conducente? Cuando su producción es idónea para incorporar la fuente de prueba al proceso. Veamos. La determinación de la admisibilidad de un medio de prueba está dada por la ley. La determinación de si un medio de prueba es pertinente o conducente depende de la interpretación del juez en base a la lógica, en base a que ese sea el medio de prueba apto para incorporar al proceso la fuente original de esa prueba. Ejemplos. Para el caso de la admisibilidad, y adelanto un punto que veremos cuando estudiemos la prueba testimonial. Vean ustedes el artículo 427 del Código Procesal. En ese contexto les pregunto, si la parte actora hubiera ofrecido como prueba la declaración de como prueba testimonial, la declaración de un hermano del actor o del demandado, ¿la prueba es admisible? Si el demandado hubiera ofrecido como prueba la declaración de su hijo o de su nieto, ¿esa prueba es admisible? Intentan responder estos interrogantes a la luz del mencionado artículo 427 del Código Procesal, y para no complicar las cosas, este ejemplo lo vamos a aplicar no a un proceso de familia, sino un proceso en trámite ante la justicia de familia, sino un proceso en trámite ante la justicia civil patrimonial, o la justicia comercial, o también la justicia laboral. Y a la luz del artículo 427, ustedes podrán responderse. Para el ejemplo del demandado que ofrece a un hijo o a un nieto como testigo, la respuesta es inadmisible esa prueba. El juez no ordenará la producción de esa prueba, la desestimará. ¿Por qué? Porque el 427 dice, no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, salvo que se tratare de reconocimiento de firma, y los hijos y los nietos son consanguíneos. En cambio, para el otro ejemplo, el actor que ofrece a un hermano de él o del demandado como testigo, la respuesta es diferente, porque se trata de colaterales. Los hermanos, contrariamente a lo que muchas veces se cree, no están excluidos, pueden declarar como testigos. Así que esa declaración será admisible. Muy bien, y ahora tenemos que hablar de conducencia o pertinencia de un medio de prueba. Aquí el tema es de una apreciación, si se quiere, un poco más difícil, porque depende de la interpretación del juez. Si se tratara de un proceso en el que se está discutiendo el valor de o uno de los elementos de la discusión, es el valor de un inmueble, si bien en muchas ocasiones se considera en la práctica conducente acreditar el valor de ese inmueble o el valor de compra
de ese inmueble, o el valor de un alquiler, el valor locativo, a través de la designación de la prueba pericial de martillero, o a través de prueba informativa a una inmobiliaria de la zona, estrictamente, desde la perspectiva que estoy planteando, la prueba más idónea sería la prueba de pericial de arquitecto o pericial de ingeniero civil, porque tienen los arquitectos o los ingenieros una formación más completa que un martillero, va a realizar un estudio más profundo que el mero informe que me podría dar una inmobiliaria de la zona. El ejemplo, digo, confrontado con la práctica, puede tener algún matiz o alguna zona gris, pero se los planteo desde una perspectiva esencialmente técnica. Bien, así que a esta altura el juez va a analizar entonces cada uno de los medios de prueba ofrecidos por las partes, va a determinar si es admisible y si es pertinente. Si no lo es, los va a desestimar, y si lo es, ordenará la producción de ese medio de prueba. Algunos detalles particulares que serán profundizados cuando en las unidades que siguen estudiemos cada uno de los medios de prueba, algunos detalles particulares a remarcar hoy respecto de los medios de prueba. El primero, la prueba confesional o confesoria vía sistema de la absolución de posiciones, artículo 404 y siguientes del Código Procesal. Aquí hay una particularidad que me sirve para adelantar el último casillero que tienen en la pantalla. Esa prueba se desarrolla conforme la oralidad actuada en una audiencia y consiste, decimos por hoy, en la declaración de las partes. Aquí el legislador consideró que esta es una buena oportunidad, la de la audiencia preliminar, para acortar los tiempos del proceso, economía procesal, concentración de los actos procesales, celeridad. Y entonces razonó, ¿por qué no aprovechamos que las partes corresponde que concurran, que comparezcan a la audiencia preliminar, y cuando terminamos de desplegar las restantes actividades, ya, hoy, ahora, producimos la absolución de posiciones? Y entonces, al terminar las actividades anteriores, si el juez considera admisible y conducente la producción de esta prueba, en este mismo acto la vamos a desarrollar. Así que se concentran estrictamente las actividades de la audiencia preliminar con las actividades de la prueba confesional de la absolución de posiciones. Cuando llegue el momento, en el curso, desarrollaremos esta clase a nivel, comillas, teórico, y aspiramos a que presencialmente, según lo que está previsto en nuestro programa, podremos dramatizar con ustedes una audiencia de absolución de posiciones. Muy bien. ¿Y los otros medios de prueba? Respecto de la prueba testimonial, si el juez considera admisible y pertinente la producción de esta prueba en relación con cada uno de los testigos que son ofrecidos o que sean ofrecidos por las partes, veremos en su momento con un máximo de 8 según el artículo 430, entonces fijará la o las audiencias para la declaración de cada uno de los testigos ofrecidos. El código establece aquí la necesidad de concentrar en una o en pocas
audiencias la declaración de los testigos. Y permite una suerte de delegación de la conducción o desarrollo, o dirección, mejor dicho, de la audiencia de testigos, que se desarrollará otro día y a otra hora, en manos del secretario o prosecretario letrado del juzgado. Es una suerte de delegación en el sentido de que no le transfiere el proceso, como vimos que está prohibido según el artículo 3 del Código Procesal, a otro juez, sino que permite que un acto determinado, la audiencia para la declaración de los testigos, él pueda ausentarse y se desarrolle ante el secretario o prosecretario. Desde ya que la norma aquí transa, digamos así, es decir, permite la delegación, permite que el acto no se desarrolle ante el mismo juez. Digo, transa en relación con la, o renuncia a la inmediación, porque no estará presente el juez en esa audiencia de testigos. Pero el código en este punto lo permite. Luego, respecto de la prueba pericial, a esta altura, si el juez considera admisible y pertinente la producción de determinada prueba pericial médica de traumatólogo, de prueba pericial de ingeniero en seguridad e higiene, prueba pericial caligráfica, ¿qué hará? El juez establecerá o sorteará y designará al perito de la especialidad que corresponda, determinará cuáles son los puntos de pericia sobre los cuales debe versar su tarea y deberá fijar el plazo para la producción de esta prueba. En el caso del reconocimiento judicial o inspección ocular, prueba que pocas veces se produce en los procesos civiles y pocas veces se provee favorablemente, aun cuando las partes la ofrecieran, a esta altura el juez dispondrá la realización del acto del reconocimiento judicial, ver artículos 479, 480 del Código Procesal. Y en el caso de la prueba informativa, el juez ordenará la producción de los informes en base a aquellos que hayan ofrecido las partes, informe del registro de la propiedad inmueble, del registro de la propiedad automotor, del Servicio Meteorológico Nacional, de un banco, de una empresa, de la AFIP, etc. De esta manera vemos la actividad de provimiento de los medios probatorios y luego, como ya quedó dicho, si corresponde, se va a producir en esta misma audiencia la absolución de posiciones. Lo que vamos a hacer ahora es compartir dos actas de audiencia que reflejan el desarrollo de lo que les acabo de explicar de la mano del artículo 360. Son actas tomadas de la vida real que pueden tener algunos vicios, pero que nos sirven para reflejar lo que estamos explicando y para que ustedes puedan ver estos conceptos con mayor claridad, con mayor precisión. Habíamos dicho que se trata de oralidad actuada. Todo lo que se dice en la audiencia va siendo plasmado por escrito. Y entonces esta audiencia se desarrolló el 25 de octubre del 2018, a la hora 11, un empleado del juzgado salió al pasillo, llamó a las partes y comparecieron las partes y se deja constancia en el acta quién comparece. Este es el comienzo, así comienzan todas las audiencias. Por la parte actora, el actor, Juan Jaime, acredita su identidad
con el patrocinio letrado de la doctora, y aquí se identifica a su letrada patrocinante. De modo tal que, acá les tengo que preguntar, ¿recuerdan cuáles son las formas en que las partes pueden actuar en el proceso? Por derecho propio o a través de un letrado apoderado, sin perjuicio de otras representaciones. Cuando la parte actúa por derecho propio, lo hace necesariamente con el patrocinio de un abogado. Cuando actúa como letrado apoderado, en general, para los actos procesales, actúa solo el letrado apoderado. Ahora bien, en este ejemplo, la parte actúa por derecho propio y viene con el patrocinio letrado de una abogada. Si actuara por letrado apoderado, a través de un letrado apoderado, igual sería menester que comparezca personalmente a la audiencia, como explicábamos antes. Pero acá diríamos, asiste el señor Juan Jaime, pero en vez de decir con el patrocinio letrado de la doctora, habríamos dicho, asistido por su letrado apoderado, Juan Gómez, tomo tal, folio tal. Bien, seguimos. Por la parte codemandada, Alberto Roca, y por la parte codemandada, Schmidt, se presenta la letrada apoderada, doctora tal. Y entonces, ¿por qué hay más de un codemandado? Lo que ustedes pueden advertir también cuando ven esta carátula, saben que hay más de un demandado, y otros les da esa pauta. Y aquí comparecen los dos demandados, Roca y Schmidt. ¿Cómo se llama esta situación procesal cuando hay más de un demandado? Se llama litisconsorcio pasivo. Si hubiera más de un actor, y esto corresponde a clases anteriores, por supuesto, se llama litisconsorcio activo. Y si hubiera más de un actor y más de un demandado, estaríamos frente a un litisconsorcio el litisconsorcio mixto. Muy bien, ¿y cómo litigan Roca y Schmidt? ¿Por derecho propio? No. ¿Por qué? Porque la letrada actúa como letrada apoderada. Sin embargo, concurren personalmente a este acto por la exigencia aún defectuosa del artículo 360 y en el caso porque la convocatoria del juzgado subsanó esa deficiencia del 360 y requirió la comparecencia de las partes. En algunos casos, los jueces refuerzan esa necesidad de comparecencia estableciendo una multa para el caso de quien no compareciera, por ejemplo, echando mano del artículo 37 del Código Procesal o del Decreto Ley 1285 del 58. Un detalle particular, pero que no hace a la sustancia, es que esta letrada aún no había actuado en el proceso, por ejemplo, porque venía actuando su socia, y entonces en este acto se presentó y acreditó su personería. ¿Y cómo la acreditó? A tenor de los poderes que ya obraban en autos, porque el poder que presentó la socia al momento de contestar la demanda incluía a la socia y la incluía a ella. Bien, entremos ahora al desarrollo de la audiencia. Abierto el acto por su señoría. Esta frase la vamos a ver en todas las audiencias preliminares. En muchos casos no refleja la verdad, porque su señoría no está. Pero como les conté antes, si todos consentimos el vicio, todos los presentes consentimos el vicio, y no planteamos la objeción en tiempo, ese vicio queda purgado. Y en muchos otros casos, el juez cumple con su deber y está. Esta es una audiencia que tiene los datos cambiados, pero en la que yo estuve presente, y la verdad es que la juez estuvo en el acto. Muy bien. Fíjense que sigue. Invitados que fueron las partes a arribar a un acuerdo conciliatorio manifiestan que por el momento no es posible. Fíjense que aquí se cumplió
con el artículo 360 en su primera actividad, invitar a las partes a llegar a un acuerdo. Si se desarrolló una negociación, que en este caso se desarrolló brevemente, pero se desarrolló, ello no queda sentado en el acta. Los detalles de la negociación no se reflejan en el acta. Son, de alguna manera, reservados, las partes participaron, pero como no hubo acuerdo, no se siente en el acta. Si hubiera habido un acuerdo, el punto sería distinto, porque ese acuerdo debe reflejarse detalladamente. Voy a completar el punto. Como ese acuerdo tiene el valor de una sentencia definitiva, tendrá que contar, entre otros aspectos, con la debida identificación de las partes, nombre, apellido, DNI, domicilio, la debida identificación de los letrados. Si una de las partes está representada, la debida identificación de la representación. Luego, ¿cuál fue el nudo del conflicto? ¿Cuál fue la pretensión de uno? ¿Cuál fue la pretensión del otro? ¿A qué acuerdo llegaron? Y la descripción lo más prolija posible del acuerdo. El demandado le pagará al actor la suma de 100.000 pesos. Lo hará en 2 cuotas de 50.000 pesos. En las siguientes fechas, del 1 al 10 de junio la cuota 1, del 1 al 10 de julio la cuota 2. Si no pagara en término la cuota 1, entonces caerán todos los plazos. Esta se llama cláusula de caducidad de los plazos. Si no pagara en término alguna de las cuotas, deberá intereses a determinada tasa. Esa cláusula refleja una multa punitoria. Se pactan los honorarios de los abogados en tal monto, en tal otro monto. Las costas quedarán a cargo del demandado. Estas son algunas de las cláusulas principales de un acuerdo conciliatorio que luego será homologado por el juez y allí adquirirá, como les decía más temprano, valor de cosa juzgada una vez homologado y podrá ser ejecutado de mediar un incumplimiento en los términos del artículo 500 del Código Procesal. Luego, ¿qué sigue? Fíjense, acto seguido, y a los fines normados por el artículo 360, lo anterior también está en el 360, aquí hay una redacción no tan prolija, pero ahora viene lo importante. Como les conté, las oposiciones a prueba y la prescindencia de prueba por conformidad de partes comúnmente no se da, aquí no se dio, y entonces pasamos al punto fijación de los hechos controvertidos. Atento a la existencia de los siguientes hechos controvertidos, o esto sería mejor decir, se fijan los siguientes hechos controvertidos. Este era un proceso de mala praxis médica. 1. Entidad y naturaleza de los daños denunciados, agrego, por la actora. 2. Nexo de causalidad entre los daños denunciados y el hecho. 3. Factor de atribución de responsabilidad sobre los cuales a juicio de la suscripta debe producirse la prueba. Aquí, la verdad es que el mejor orden lógico indicaría colocar en el primer punto el 3. Primero establecer si hay responsabilidad, el 2, si hay nexo de causalidad, y luego en función de ello, el verdadero punto 3 debiera ser entidad y naturaleza de los daños denunciados. No tiene sentido analizar los daños denunciados solamente si no se dan los otros elementos de la responsabilidad civil. Pero en todo caso, aquí están detallados los puntos, los hechos controvertidos que requerirán la producción de prueba. En la práctica no siempre se hace este análisis, esta fijación de los hechos controvertidos, pero es importante que se haga y en este caso se hizo. A continuación, en el aspecto que les quiero destacar, la juez, aunque no está dicho con la claridad
que a mi juicio es necesaria, aborda el siguiente punto: determinación de proveimiento de los medios probatorios, determinación de los medios de prueba que son admisibles y que son pertinentes. Y para ello, ¿qué es lo que analiza? Las oposiciones a prueba, no oposición a la producción, al desarrollo de la etapa probatoria. Ahora estoy en otro punto que antes no profundicé y lo agrego ahora. Cada uno de los medios de prueba ofrecidos por una de las partes, antes de que el juez se expida acerca de su admisibilidad y acerca de su pertinencia, es posible que la contraria cuestione la admisibilidad y la pertinencia, de modo tal que el juez a esta altura, y lo puede hacer incluso en la misma audiencia, de modo tal que es posible que el juez a esta altura tenga el ofrecimiento de una prueba por una de las partes, la oposición de la otra a que esa prueba se produzca, y entonces tiene que resolver. Y aquí, tomemos este texto, la parte codemandada se opuso a Fojas 178 respecto de ciertos puntos periciales médicos ofrecidos por la actora. Los codemandados tales y cuales se opusieron a otros puntos periciales médicos ofrecidos por la actora. Y el juzgado entonces resuelve en este punto: en atención a la oposición formulada, toda vez que el punto de pericia número 25 solicitado por la actora al experto en medicina no resulta ser una cuestión reclamada en autos, hágase lugar a la oposición formulada. Fíjense que aquí la jueza está diciendo: esta prueba es inadmisible, y es inadmisible porque no versa sobre un hecho afirmado, controvertido y conducente, más bien no versa sobre un hecho afirmado, y entonces se hace lugar a la oposición y no se admite la producción de la prueba. Fíjense cómo se conectan el punto hechos objeto de prueba con el punto proveimiento de los medios probatorios. A continuación, entonces, completo la resolución del punto. Se dice: hágase lugar a la oposición formulada en ese punto. Ahora, respecto de las otras oposiciones, en atención al principio de amplitud de la prueba, desestímanse las oposiciones sin perjuicio de la valoración que se puede hacer de la prueba en su oportunidad. Aquí agrego: se admitió una oposición sobre cierto punto, se rechazó sobre los otros puntos, y sobre los otros puntos se va a ordenar la producción de la prueba. Y aplica la juez un principio general en materia de prueba, que se llama principio de amplitud de la prueba, que nosotros vimos con el título en latín, aunque luego se los aclaré, el principio del favor probationes. Ante la duda entre admitir o no un medio de prueba y no admitirlo, lo admito. Y más adelante veré, esto hace la producción de la prueba, en el momento de la valoración, si esa prueba me sirve o no me sirve, pero permito que se produzca. Fíjense aquí, en materia de prueba testimonial, como decíamos antes, admite la producción de la prueba, entonces, ¿qué hace? Designa la audiencia del 11 de diciembre a las 11:30 horas para determinados testigos, la del 12 de diciembre a las 11:30 horas para otros testigos. En materia de prueba informativa, ordena el libramiento de los oficios para que produzca un informe la Sociedad Italiana de Beneficencia. Esto es, ordena la producción de esta prueba informativa. En materia de pericial médica, designa al perito médico legista, especialista en traumatología y ortopedia, con sus datos, y da una serie de precisiones que veremos cuando vemos prueba pericial. La primera actividad del perito es aceptar el cargo dentro del tercer día. Luego avanza con una cantidad de precisiones y, como les decía, establece que el dictamen pericial se tiene que producir dentro del plazo de 10
días. Este modelo y otro que les voy a pasar con el material de la clase les va a servir a ustedes también cuando veamos cada uno de los medios de prueba para ver de qué se trata. Se designa también un perito psicólogo con un esquema similar al anterior, siempre en base al ofrecimiento de prueba realizado por las partes, en la oportunidad debida, 333. Hasta aquí analizó la prueba ofrecida por la actora. Ahora analiza la prueba ofrecida por una de las codemandadas. Designa también en esa línea un perito informático. Y hasta aquí llegamos. Cerramos el acto con lo que finalizó el acto, previa lectura y ratificación, firmando por los comparecientes después de su señoría y por ante mí, es el secretario el que redactó el acta, que doy fe. Muy bien, hasta aquí el desarrollo de la clase, con la aplicación en una o más resoluciones judiciales de lo que les he ido explicando. Me despido entonces, hasta el próximo encuentro.